Bienvenidos a la tercera lección del taller de Classmarker. Soy el profesor Jesús Cedeño de la Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Virgilio Battistini Casalta de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, en Ciudad Bolívar, Venezuela. En esta tercera lección vamos a estar abordando la elaboración de exámenes. Ya en las lecciones anteriores hemos aprendido a crear la cuenta de Classmarker y a alimentar el banco de preguntas. Teniendo ya nuestro banco de preguntas listos, podemos proceder a elaborar los exámenes. Después de ingresar a la plataforma de Classmarker, nos encontramos en el panel de control. Necesitamos estar viendo la sección de exámenes. Si no estamos en esa sección de exámenes, podemos desplegar la pestaña del panel de control y hacer clic en la opción exámenes. Nos estará mostrando los exámenes que ya hayamos hecho y vamos ahora a hacer un examen nuevo. Para hacer eso, hacemos clic en el botón examen nuevo que se encuentra aquí del lado derecho. Lo primero es cuál va a ser el nombre de este examen. Vamos a llamarlo examen parcial. Podemos ahora escoger la categoría y subcategoría para preguntas de examen. Podemos escoger, por ejemplo, que esto es categoría primer parcial, subcategoría, podemos seleccionar cualquier cosa. Realmente, a la hora de agregar preguntas no vamos a estar limitados a la categoría y subcategoría que hayamos seleccionado en este punto. Le damos clic a este botón naranja, empezar a agregar preguntas. Bien. Tenemos aquí una primera opción para agregarle una introducción a nuestro examen. Esto es un texto que el estudiante va a ver antes de empezar. Es completamente opcional, no es obligatorio, pero aquí le podemos dar algunas instrucciones al estudiante sobre advertirle, por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta ortografía o si los números deben ser escritos como números o como palabras. Cualquier instrucción que queramos darle al estudiante, incluso si es simplemente para desearles buena suerte. Podemos nosotros dar información sobre el número de preguntas que va a contener el examen, el valor de cada pregunta, pero en realidad no es necesario que le informemos el número de preguntas porque la propia plataforma de Classmarker va a generar una información acerca del examen que le va a mostrar al estudiante el número de preguntas que tiene y el tiempo que tiene para presentarlo, así nosotros no escribamos nada en la introducción aquí. Entonces, esta introducción es completamente opcional. Vemos la sección de preguntas. De este momento no hay ninguna pregunta hecha en el examen, pero tenemos un banco de preguntas que contiene un total de 228 preguntas. Tenemos este botón azul de agregar preguntas. Nos muestra varias opciones. Una es para agregar una nueva pregunta. Esta opción de agregar una nueva pregunta es para crear una pregunta en este momento que no esté en el banco de preguntas. La podemos hacer en este momento si se nos acaba de ocurrir. Reutilizar del banco de preguntas nos va a permitir abrir el banco de preguntas y seleccionar manualmente preguntas para este examen. Cualquier pregunta que sea agregada en este momento o reutilizada del banco de preguntas van a ser preguntas fijas que van a aparecer en todos los exámenes. Luego tenemos agregar preguntas seleccionadas al azar. Estas son preguntas del banco de preguntas y que se seleccionan al momento
y cada estudiante que presente el examen va a tener un juego diferente de preguntas de estas seleccionadas al azar. Supongamos que hay una pregunta en particular en nuestro banco de preguntas que queremos que todos los estudiantes contesten. Vamos a seleccionar entonces reutilizar del banco de preguntas. Aquí tenemos entonces el banco, aquí están todas las preguntas. Tenemos 228 preguntas, estar revisándolas una por una pudiera ser muy laborioso. Podemos reducir el número de preguntas que vemos aquí por categoría o por tipo de pregunta. Vamos a suponer que es una pregunta específicamente del tema de vitaminas y coenzimas que nosotros queremos que todos los estudiantes contesten. Entonces podemos venirnos a la categoría, primer parcial, subcategoría, vitaminas y coenzimas. Le damos aquí a este botón Go y vemos que el número de preguntas se nos ha reducido a 67, que es la cantidad de preguntas que tenemos en vitaminas y coenzimas. Entonces podemos más fácilmente buscar cuál es la pregunta que queremos que todos contesten. Y supongamos que es esta pregunta, que es: en la piel la previtamina D3 es convertida en vitamina D3 por acción de... La agregamos al examen. Ya esa pregunta está fija y todos la van a ver. Una vez que hayamos terminado de agregar nuestras preguntas fijas, regresamos a la parte superior y le damos clic a este botón de vuelta al examen. Vean, el examen tiene ahora una pregunta que vale 0,2 puntos. Ahora vamos a agregar las preguntas generadas aleatoriamente. Le damos clic a ese botón y luego a este botón verde, seleccionar su configuración de preguntas al azar. Hay dos opciones aquí. La opción 1 permite escoger el número total de preguntas de las subcategorías que seleccionemos. La opción 2 es el número específico de preguntas por cada subcategoría que seleccionemos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos opciones? Aquí estamos hablando de número total y aquí hablamos de número específico. Si escogemos número total, entonces no vamos a poder escoger cuántas preguntas de cada categoría, sino que el examen va a escoger el mismo número de preguntas. Por ejemplo, si utilizamos esta opción, nos aparecen todas las subcategorías que hayamos creado. Las del primer parcial son cinética, enzimática, medio interno, proteínas, vitaminas y coenzimas. Cogemos las 4 categorías y le decimos cuántas preguntas queremos de cada una de ellas. Si escribimos aquí 12, entonces el examen va a tener 12 preguntas de cinética, 12 de medio interno, 12 de proteínas, 12 de vitaminas y coenzimas. No va a haber una categoría con más peso que la otra, todas van a quedar igual. Entonces, ¿cuántas preguntas tendría el examen en este caso? Tendríamos 4 categorías con 12 preguntas cada una, serían 48, más la pregunta fija que van a tener todos los exámenes, serían 49. La plataforma es lo suficientemente inteligente como para no repetir preguntas. Entonces, la pregunta que tenemos seleccionada como fija, que pertenece a la categoría de vitaminas y coenzimas, no va a estar entre las que están disponibles para seleccionar al azar. Así que no hay manera de que esa pregunta aparezca 2 veces.
Si nosotros necesitamos tener control sobre el número de preguntas por cada una de esas categorías, porque le queremos dar mayor peso a un tema con respecto a otro, entonces no podemos utilizar esta opción, sino que utilizaríamos esta opción. Aquí tenemos desplegadas todas las categorías que existen y una caja al lado para establecer cuántas preguntas queremos de esta. Aquí podemos decir que queremos 12 preguntas de medio interno, 12 preguntas de proteínas, 12 preguntas de cinética enzimática y 13 preguntas de vitaminas y coenzimas. Aquí el examen entonces tendría 50 preguntas, 12 de cinética enzimática, 12 de medio interno, 12 de proteínas, 13 de vitaminas, serían 49, más la pregunta fija para todos los exámenes, que se haría un total de 50. Aquí podemos escoger si el orden de las preguntas va a ser al azar o si queremos que las agrupe por categoría. En otras palabras, colocaría juntas todas las preguntas de medio interno, luego todas las preguntas de proteínas. Es nuestra selección. Si la queremos agrupar por categoría, ellas van a aparecer en el orden que ven aquí. En este caso aparecerían primero las 12 preguntas de cinética enzimática, luego las 12 de medio interno, luego las de proteínas y las de vitaminas de último. Eso lo podemos cambiar arrastrando. Queremos que las preguntas de medio interno aparezcan de primero. Entonces, tomamos esta doble flecha, posicionamos el ratón y arrastramos las preguntas de medio interno para que estén de primero. Proteínas viene en segundo lugar. Arrastramos proteínas hasta que esté debajo de medio interno. Queremos cinética enzimática de tercero, cinética enzimática de tercero, vitaminas y coenzimas de último, arrastramos y vitaminas y coenzimas, y entonces tenemos ordenados los temas como nosotros hemos decidido. Las preguntas fijas siempre van a aparecer primero y las preguntas al azar aparecen después. Observen que el examen se configura en base al número de preguntas. Cuando vimos la lección de la elaboración del banco de preguntas, les mencionaba que tener todas las preguntas con el mismo valor hacía que calcular el puntaje del examen fuera más sencillo. Como todas mis preguntas están configuradas con valor de 0,2, las 50 preguntas que acabo de seleccionar aquí me van a dar un examen con valor de 10 puntos. ¿Qué pasa si dentro de un mismo tema yo tengo preguntas de 0,2, de 0,1, de 0,4, de 0,5? Al seleccionar al azar 12 preguntas de medio interno, pudieran seleccionarse 12 preguntas de 0,2 puntos, pero también pudiéramos seleccionar varias preguntas de 0,1 o varias preguntas de 0,4 o de 0,5. Como no tenemos un control, ClassMarker no permite controlar el valor total de puntos en el examen, sino el número de preguntas, pudiéramos terminar con un examen que tenga un valor menor o mayor a 10 puntos. Eso no necesariamente es una limitante cuando ClassMarker muestra las notas de los exámenes, como lo vamos a ver en la lección correspondiente. Muestra tanto el valor
la nota como el número de puntos obtenido por el estudiante, y además muestra de una vez calculado el porcentaje de la nota total disponible. Entonces, si nuestro examen termina teniendo un valor diferente a 10 puntos, si tiene 980, 1020, 1040, entonces podemos calcular la nota del estudiante sobre la base del porcentaje. En ese tipo de situaciones es útil, en las instrucciones que le coloquemos al estudiante para el examen, que su nota va a calcularse sobre la base del porcentaje y no sobre la base del número de puntos. Esto es importante porque cuando el estudiante termine, la plataforma le va a dar el resultado de su examen, a excepción de las preguntas de desarrollo que tengamos que corregir manualmente. Le va a informar: usted obtuvo 7,8 puntos, que es 83% del total disponible, ¿sí? O si estamos hablando de un examen que tenía exactamente 10 puntos, entonces, bueno, sacó 7,8 puntos, 78%. Importante aclarar eso para evitar el reclamo de que, bueno, la plataforma me informó que yo había sacado 8,4 puntos porque mi nota es de 7,93. Es porque el examen tenía más de 10 puntos, entonces usted sacó 7,8, pero no de 10, sino que sacó 7,8 de 10,5, por ejemplo. Bien, teniendo eso en cuenta, ya tenemos todo para configurar nuestro examen. Hemos seleccionado nuestras preguntas fijas, nuestras preguntas al azar, y lo que nos queda entonces ahora es hacer clic en el botón enviar y listo. El examen ya está creado. Tiene 50 preguntas, una fija, 49 al azar. Podemos darle una vista previa al examen. Nos dice la pregunta 1, la pregunta fija, y luego las preguntas 2 a 50 están al azar, las cuales 12 son de medio interno, 12 de proteínas, 12 de cinética enzimática, 13 de vitaminas y coenzimas. Si le damos vista previa, esta es la instrucción que genera ClassMarker. Recuerden que no escribimos una introducción personalizada. Dice: el examen tiene 50 preguntas, tiene un límite de tiempo de 1 hora. Todo esto se puede cambiar. Usted tiene un solo intento para esto. Debe terminarlo en una sola sesión. No puede guardar, salir y luego volver a ingresar para terminar. Va a mostrar 5 preguntas por página. Sí le va a permitir volver dentro de la misma sesión. Oye, el estudiante se acordó que la respuesta a la pregunta que acaba de seleccionar no era, entonces se devuelve la pregunta anterior y la cambia. Eso le está permitido. Les va a permitir dejar preguntas en blanco y continuar respondiendo y luego regresar a esas preguntas. Todas estas opciones se pueden cambiar. Estas son las opciones por defecto que están configuradas en mi cuenta personalmente, pero ustedes pueden cambiar esa configuración y él va a recordar sus preferencias y las va a aplicar cada vez que usted vaya a hacer un examen. Entonces, estamos en modo de vista previa y nosotros podemos presentar incluso el examen. Entonces, vean, estamos viendo las preguntas de 5 en 5 y tenemos 1 hora para culminar. Entonces, aquí está nuestra pregunta fija. La piel, la previtamina D3 es convertida en vitamina D3 por acción D. Esta es una pregunta de completación. Mientras más exergónica es una reacción, mayor será su velocidad, verdadero o falso. Y tenemos una pregunta de selección simple, otra pregunta de completación. Podemos ver todas. Está
la pregunta 6 a la 10. Podemos regresar a la página anterior para cambiar alguna respuesta. Pero así los estudiantes van viendo las preguntas. Siempre muestra en esta esquina cuánto tiempo le queda. Y al final del examen, en la última página, del examen es que el estudiante se va a encontrar con un botón que le permite entregar el examen. Tiene este botón verde, terminar ahora. Aquí estamos viendo la interfaz del examen en inglés. Sin embargo, existe la opción de configurar la interfaz del examen en castellano. Curioso que tiene la opción de que la interfaz de los exámenes sea en castellano, pero la página como tal solamente está disponible en inglés. Bien. Ya saben entonces cómo configurar su examen en la plataforma de Classmarker. El examen, una vez que está ya configurado, vamos a terminar la vista previa. Aquí está. Ya existe el examen entre los exámenes que hemos elaborado, pero en este momento nadie puede presentarlo. Para presentar el examen tiene que ser asignado. En las cuentas gratuitas, recuerden que se mencionó en la primera lección que tenemos la limitante de que solamente podemos asignar el examen a un grupo. En la próxima lección de este taller, les estaré mostrando cómo crear los grupos y cómo asignar los exámenes a un grupo. Y es en el momento de asignar el examen que uno tiene la opción de escoger el tiempo que tienen para presentarlo, cuándo va a estar disponible el examen y el idioma de la interfaz del examen. Todas esas opciones se van a escoger en el momento de la asignación del examen, no en el momento de la creación del examen. La creación del examen es este proceso que acabamos de culminar en este momento. Entonces, en esta lección 3 del taller de Classmarker hemos aprendido a elaborar un examen. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo pronto en la siguiente lección, donde estaremos abordando la creación de grupos y la asignación de exámenes. Hasta entonces.